Título: El sordismo, recolección y análisis sistemático y social de las comunidades sordas en Colombia. Anderson Valle Rúa, estudiante de Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana. Entrega de trabajo de grado. Docente Simón Ruiz Martínez, año 2024. Resumen. El sordismo, como proceso social y político, requiere una investigación académica que reúna y analice el estado actual de las comunidades sordas dentro del sistema social, así como su articulación efectiva con este. Esta investigación recopila algunos datos básicos que permiten inferir dicha articulación o vulneración violenta al interior de los subsistemas deportivo, educativo, de salud, político, por ende su calidad de vida, cuyas injerencias alcanzan tanto el ámbito nacional como internacional. Palabras clave: sordismo, filosofía política, sistema social, participación democrática. Introducción. Actualmente, el poder al interior del discurso del sordismo cimenta sus bases a partir de las comunidades sordas, a las cuales se alía la comunidad oyente y trabajan de manera mancomunada, solidificando su identidad y cultura sorda que defiende su lengua como derecho humano, convocadas por un mismo ideal de transformación estructural, el cual se refleja como lenguaje de un discurso objetivo de unión institucional, de la mano de aquellos que se movilizan en función de promover dicha incidencia social. Una movilización que se remonta al año 1880 en la ciudad de Milán, Italia. Valle Rúa, en 2020, señala cómo se da lugar al Congreso Internacional de Maestros de Sordomudos, el cual cuenta con la representación de algunos países latinoamericanos, pero en su mayoría europeos. Allí reunida entre la alta sociedad, la élite, pudientes y adinerados reyes con un impecable control de su arca fiscal, se debatían entre miembros de la comunidad religiosa y médica el uso de la lengua de señas, argumentando que ésta es incapaz de elevarse a las ideas abstractas, descartándola y proponiendo un método de oralismo puro, preponderando con una cantidad de 160 votos a su favor, contra 4 del lado de la lengua de señas, hecho que trae grandes consecuencias al interior de los sistemas social, político, económico, de salud y demás al interior del mismo, afectaciones que vulneraron de manera violenta el derecho al uso de la lengua de señas, imponiendo un enfoque clínico que trajo junto consigo la imposición de barreras para el alcance óptimo de la calidad de vida de las comunidades sordas, hecho que tiene sus precedentes según Valle Rúa en el 2020 con lo ocurrido en el siglo V bajo la influencia del filósofo Aristóteles, quien refiere que todos aquellos que son sordos son también imposibilitados para elevarse a las ideas abstractas y la moral, visión mantenida ideológicamente en la época de 1880. Para 1951 surge la WFD, Federación Mundial de Sordos, abanderada de la reivindicación de la comunidad sorda, aun cuando se viven las protestas en la Universidad Gallaudet denominadas Presidente Sordo Ya, dejando ver el poder alrededor de este movimiento, proclamando por primera vez su director sordo, poniendo en él la mirada del mundo. Del mismo modo, a través de los tiempos, juega un papel hegemónico la lectoescritura, subtitulación, el closed caption y las lenguas orales, al interior de las cuales se da apertura a la lengua de señas. En Colombia estas influencias repercuten de la misma manera. No obstante, tras largas luchas, Colombia ocupa un lugar como el cuarto estado a nivel mundial en reconocer la lengua de señas y el primero en Latinoamérica, según FENASCOL 2017. Así pues, se da cuenta de la gestación y origen de un discurso fortalecido en el marco de diferentes situaciones y que hoy se solidifica bajo el nombre de poder sordo, un poder arraigado a la consolidación de una identidad, a la incidencia, a la sensibilización por estas luchas identitarias que tienen como fin el alcance de la calidad de vida, la libertad, la paz y la justicia social como parte de sus aspiraciones. Un poder denominado el sordismo,
como símbolo de la filosofía política de las movilizaciones sordas por Valle Rúa en el 2023. Este es el panorama que se vislumbra con el pasar del tiempo. Merece la pena reflexionar sobre estas situaciones, el interrogante por el alcance de una calidad de vida óptima y qué posibilidad existe de que este sea una constante a futuro. Ahí la importancia de esta investigación, desde la recolección y el análisis de sus datos. Objetivo general: caracterizar las condiciones de accesibilidad social en personas sordoseñantes de Colombia. Objetivos específicos. 1. Conocer la perspectiva de las personas sordas frente a las oportunidades de acceso al trabajo, la salud y la educación. 2. Describir la percepción que tienen los participantes al respecto de las garantías otorgadas a la comunidad sorda para su participación democrática. 3. Realizar una propuesta de formación política que rescate la identidad y la movilización social de estas comunidades. Justificación. Esta investigación busca describir y argumentar en detalle las problemáticas que enfrenta la comunidad sorda, derivadas de la falta de acceso en materias de educación, trabajo, salud y política, hechos limitantes que al interior de un sistema social dejan ver la violencia en sus diferentes manifestaciones, trayendo consigo la imposición de un idioma como una de esas grandes barreras para quienes se identifican con una lengua que atesora un gran valor. Estos limitantes no son más que la muestra de la importancia de la formación y toma de conciencia de un sistema social que a través de esta pueda tomar las garantías de accesibilidad garantes y pertinentes a la comunidad sorda. Metodología. Investigación cuantitativa con apoyo cualitativo de datos. Técnica de recolección de datos. Aplicación de encuestas y entrevistas. Para definir esta, es de gran relevancia sean examinadas según su correspondencia. La encuesta arroja unos resultados estadísticos, los cuales, partiendo de lo que allí se puede interpretar y según la cantidad determinada de encuestados, precisa la entrevista con un grupo selecto que permita la ampliación de los puntos de la encuesta que así lo requieran. Nocedo en el 2015 habla de lo sustancial que es saber conceptualizar las experiencias y experimentos de manera empírica para brindar cada vez más un acercamiento a la teoría científica, proporcionando el conocimiento y la facultad para la creación y establecimiento de ésta, dando cuenta de las conclusiones y resultados claramente obtenidos. Así pues, la entrevista es la vía de indagación y análisis de manera descriptiva sobre los hechos que tienen lugar en los diferentes acontecimientos y cuyo origen se convierte en una herramienta de gran refuerzo. Feria, Mantilla y Mantecón refieren la relevancia de la indagación empírica de los orígenes de las situaciones y problemas a través de la comunicación con uno o un conjunto de sujetos, a fin de poder examinar sus criterios acerca de los orígenes, las causas y consecuencias que permitan llegar a los responsables directos e indirectos de estos debidamente argumentados en el transcurso de la historia. Población y muestra. Para definir el número de personas sordas incluidas en esta investigación, teniendo en cuenta su numerosidad, se acude a encaminar esta a tomar como objeto de estudio las coyunturas más trascendentales, determinando su muestra poblacional. En este sentido, Ávila Hernández y Natalia Carpio en 2019 hacen alusión a la importancia de establecer los criterios y perfiles acordes al interés del investigador para dar inicio a la indagación, buscando a través de redes aquellas que sean de difícil acceso y que cumplen con los requerimientos establecidos para la aplicación de entrevista. Nos presentan además el método de muestreo intencional o de conveniencia. En este método de investigación cuantitativo, el investigador selecciona según su experiencia los individuos que de manera descriptiva o narrativa puedan dar cuenta de esta, o aquellos a los que tenga más fácil acceso, teniendo en cuenta la relación de la cantidad de población y de sujetos seleccionados.
mencionando además el método de muestreo casual o incidental. Este método es utilizado para el desarrollo de encuestas o entrevistas destinadas al estudio y análisis de fenómenos inusitados y casos insólitos. Procedimiento. Desarrollo ordinal. Primero, se cuenta con la apreciación del docente asesor con quien se evalúa la pertinencia en la selección de preguntas a formular, con el fin de elaborar una encuesta de manera clara y específica a la hora de su ejecución e interpretación. En segundo lugar, se cuenta con la asesoría de algunos expertos frente a las perspectivas y puntos de vista con relación al planteamiento de las mismas, su claridad y ajustes. Tercero, se crea un formulario de Google según la estructura seleccionada, el cual, una vez creado, obtiene la revisión y el visto bueno por parte del docente y de los expertos en mención. Cuarto, se lleva a cabo la grabación señante del formulario de Google obedeciendo a su estructura, realizando la traducción de este del español a la lengua de señas, permitiendo su forma correspondiente de acceso a la comunidad sorda a través de la misma. Quinto, proceso de edición del video final. Sexto, a través de la difusión y el compartir de personas conocidas al interior de las diferentes ciudades y su masificación por medio de las redes sociales, se recopilan 162 encuestas. Marco teórico. El sordismo es un estudio de gran envergadura que se sitúa en un discurso filosófico y político fortalecido estructuralmente gracias a sus luchas que, similar al feminismo, marcan su levantamiento. Rodríguez en 2015 refiere cómo allí no se cuenta con una manifestación única de mujer, pues esta es diversa según también las diferentes formas de participación en la esfera internacional, elevándose y levantándose así ante ese paradigma patriarcal de estructuración social subordinada con una contundente negativa que reestructura y disminuye esta brecha, equiparando su participación en las relaciones internacionales, la investigación, la interpretación y el análisis de las mismas, que llevadas al campo del sordismo constituyen un discurso basado en la lucha estructural de un ideal de sistema social que modifique las prácticas capacitistas oyentes denominadas como autismo. Definidas por el profesor Humphreys en 1977, dado el enfoque clínico que en Estados Unidos da un diagnóstico de deficiencia auditiva mantenido hasta la actualidad, con un imaginario sistemático que deja como única opción el implante y uso de dispositivos, reconfigurándola como persona sorda, poseedora de una lengua de señas por la que se levantan y alzan como ejemplo de valor y lucha por la libertad, la paz y el sueño de un sistema que transformado permita la libre participación en espacios de democracia y toma de decisión en pro de sus aspiraciones, donde prime, se observe y analice un discurso que desde la interpretación estructural reconozca estos factores relevantes a través de la historia que determinan el presente y el futuro. Fernández, García y Santisteban en 2012 refieren el papel fundamental de la formación y educación desde las ciencias sociales, creando criterios, manifestaciones, pensamientos y reflexiones propias que, dando una mirada al pasado, puedan cuestionar las transformaciones del presente, reflejadas en la actualidad en las diferentes revoluciones producidas por estos cambios, cuestionando con relevancia al futuro, visualizando si las soluciones propuestas arrojarán los resultados anhelados en cuanto a participación democrática, llevadas al ámbito de la comunidad sorda mediante el acceso a un sistema social que se articule para el ofrecimiento efectivo de garantías, acabando con la premisa de imposibilidad, ofreciendo oportunidades que a partir de la formación y la pedagogía permita una integración eficaz a la vida cotidiana. Gradaile y Caribe, en 2016, dejan a un lado estas creencias con la perspectiva de transformar vidas a través del aprendizaje y el conocimiento de sus contextos y nivel de accesibilidad en la educación, el empleo y la salud, con el objetivo de proporcionar garantías de calidad de vida articuladas de manera efectiva a través de la lengua de señas. Instrumentos aplicados. El total de encuestas realizadas a nivel nacional fue de 162. Allí se puede apreciar cuál es el sentir y nivel de satisfacción de la comunidad sorda en cuestión de garantías, los límites y dificultades considerados en áreas como educación, empleo y salud,
haciéndose de gran manera evidente las dificultades de acceso al sector salud, la educación y el empleo muestran paridad en sus niveles, dejando esta en primer lugar, cifra que según las garantías de calidad percibidas por la comunidad sorda fueron las siguientes. Se puede ver en el indicador educativo los colores en orden descendente, naranja, rojo y azul. Así, el acceso a educación respectivamente ni fácil ni difícil representa un total de 55 de los entrevistados, difícil de 38 y muy difícil 21 de los mismos, consumada en un total de 114 apreciaciones. En el laboral vemos estos mismos colores en orden descendente, correspondientes respectivamente al 55, 36 y 41 de los participantes, para un total de 134 variables, sin representar mayor diferencia. No obstante, la brecha presente en el sector salud eleva estos índices a un total de 147 obtenidos así. Indicador azul elevado, 61 de los entrevistados. Indicador rojo, difícil para el 52 y naranja ni fácil ni difícil para 34. Números que dejan ver la realidad en las dificultades de acceso que enfrenta la comunidad sorda. En el análisis referido a los niveles de acceso y garantías para la participación democrática de la comunidad sorda, teniendo en cuenta la accesibilidad en lengua de señas, se puede ver cómo el indicador azul toma el protagonismo en su mayoría, pues escenarios como las elecciones presidenciales, el Congreso, la Gobernación, Asamblea de Diputados, la Alcaldía y el Consejo no son precisamente las más garantes. Indicadores de dificultad que oscilan entre el 76 y el 86 de los encuestados, con un indicador rojo constante en promedio y uno naranja que muestra los niveles mínimos de facilidad, lo que arroja un total ubicado entre el 150 y el 155 de los mismos. Estadísticas que ante su alza contundente precisan con premura proporcionar por parte del Estado las medidas que satisfagan estas. Contrario, continuaría incurriendo en la vulneración de derechos e imposición de barreras. En el ámbito familiar observamos registros que reflejan cómo ante las barreras en la participación democrática, en el campo laboral, educativo, la salud, los límites impuestos por la sociedad, toma un papel vital la interacción familiar. Este deja ver de manera específica la primordialidad del apoyo manifestado por las familias, que en cuanto al nivel de satisfacción en lo que a la comunicación en lengua de señas con esta se refiere, se aprecia el indicador naranja, ni fácil ni difícil o a veces, en 68 de los encuestados, acompañado del indicador rojo con 39 y 20 de los mismos entre difícil o nunca, para un total de 147 variables, manifestando un mayor grado de dificultad, lo que junto con el indicador anterior refleja el sentir de la mayoría, llevando a la cuestión sobre el origen de las causas que preceden esta problemática. En cuanto al aprendizaje de la lengua de señas, a edades tempranas, forjadas a través de la misma, con resultados significativos en los ámbitos social, político, democrático y familiar, que otorguen las bases para su desarrollo lingüístico, este es el mínimo, pues su adquisición tardía contrasta con la población oyente que adquiere este de forma oral mediante la audición, fundamentando sus procesos de cognición y desarrollo del lenguaje, toda vez que ésta se da en la comunidad sorda con una marcada posterioridad, expresado así en el diagrama circular, donde entre sus magnitudes predomina el área en color rojo con un 34%, que ubica el aprendizaje de la lengua de señas en un rango entre el 6 y los 10 años, pero ¿qué pasa con su desarrollo durante estos primeros años de vida? En segundo lugar, el 27,2% que ubica este entre los 0 a 5 años, cifra que se espera pueda llegar al primero entre estos. Con el 19,8% en tercera posición de color naranja, se muestra entre los 11 y 15 años de edad, lo que ligado a su formación y obtención de su lengua lleva a un posible estado de debilidad como parte de esta falencia a nivel social, ocupando un cuarto lugar con un 17,3% su aprendizaje posterior a los 17 años de vida, dejando un panorama que vislumbre cómo estratégicamente se puedan disminuir las magnitudes allí representadas. A continuación, la representación y estudio de esta gráfica que nos muestra los índices de experiencia en terapia de rehabilitación oral con una magnitud en su resultado del 39,8% con un no
y una mayoría del 60.2% que afirma haber pasado por este proceso de rehabilitación y oralización. Ante estas cifras cabe preguntar si perciben que esta fue impuesta de manera violenta, donde prima el no, demarcado con color rojo con un 71,5%, ante una minoría del 28,5% que, identificados con el color azul, manifestaron sí haberse sentido violentados durante este proceso. En este grupo enfocaremos este análisis llevado a la reflexión a través de la aplicación de entrevistas, las cuales se han venido desarrollando contando con la realización de 8 de estas, 4 de la ciudad de Bogotá y 4 de la ciudad de Medellín, enfocándonos cuidadosamente en 3 de ellas, 2 de la capital y 1 de la ciudad, con un enfoque específico que aborda la violencia contrastada desde la oralización, el uso de la lengua de señas y la implantación abordada desde sus diferentes sentires, manifestaciones y puntos de vista. Así, Edgar Rodríguez, gran activista de la comunidad sorda, precursor de la Asociación de Sordos de Bogotá, Sordevo, a quien se rinde un homenaje póstumo exaltando su reconocimiento a nivel nacional. Aquí sus palabras. Bueno, ¿cómo fue el proceso de empezar a encontrarnos? Nos veíamos como para chismosear, ya todos adultos, pues los mayores, así como si fuera sordeboc, muy similar a como estar en la asociación. Contábamos y alegábamos cosas como sí, cuando yo estudiaba me discriminaban, creían que yo no sabía nada por ser sordo, y este tipo de manifestaciones en su contra. Así los hijos sordos crecían y cuando ya eran grandes, conscientes de su derecho, se daban expresiones como no, 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 es que yo soy yo y usted no me la va a montar. Se veía cómo todo esto tenía su origen. Cuando anteriormente bajábamos las manos, pues ahora se iba dando el surgir de todo este cambio. Tiempo después, los padres oyentes que tenían hijos sordos, luego de conocer la lengua de señas, se integraban a esta, desarrollando así su conversación, continuando este efecto. Cuando anteriormente estos debían someterse a la decisión impuesta por sus padres de ser implantados con un dispositivo coclear, parte de todo ese dominio ante la incomprensión de esa niñez. Entonces ya en la asociación era muy bueno porque ya estábamos unidos en pro de nuestros derechos, corriendo así también la voz, equilibrando progresivamente la balanza a favor hasta que la comunidad oyente perdiera finalmente su fuerza, dejando de resistirse, aceptando finalmente y comprendiendo el uso de la lengua de señas como tal. Allí podemos ver las experiencias de la comunidad sorda ante la imposición, la prohibición y la terapia forzada, transmitida como un legado que mediante la unión y firmeza de esta comunidad quiere lo que se denomina como poder sordo, definiendo así su identidad transferida de generación en generación. Se extiende esta al director de FENASCOL, Henry Mejía, quien realiza un análisis y en definitiva define como violencia dichos procesos de oralización. Bueno, depende de la palabra. Puede decirse que es violencia, posiblemente sí, que es una discriminación y una violación de derechos. Son una terna porque es violencia en ejemplos de casos de prohibición de uso de la lengua de señas, con un enfoque médico de oralización, lo que significa violación de derecho a mi libertad, a mi expresión, a tener una lengua propia. Así que podría definirse como violencia, sí, pero desde FENASCOL preferimos el enfoque de violación de derechos, pues esta está ligada a la Convención de Derechos realizada por la ONU, por lo que podría ser denunciada ante esta, haciendo ver, en caso tal, que en Colombia se está violando los derechos contenidos en la violación en materia de derecho de expresión. Así que puede ser considerada como violencia, pero ante tal violencia, si no hay denuncias ante la Procuraduría, la Contraloría y demás entes, esta seguirá siendo solo violencia. No obstante, el enfoque que FENASCOL prefiere y representa nuestro sentir es el visto desde la violación de derechos o la discriminación, ambas contenidas dentro de la Convención de Naciones Unidas, negando la práctica de discriminación y violación de derechos, teniendo en cuenta además la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la cual se encuentra vigente y en pro de la cual no se hace mucha promoción, acudiendo de mayor manera a la Convención de las Naciones Unidas en el mundo, pero ambas pueden ser de utilidad al momento de gestionar e incidir. Aún así, hay que decir que equivalen a violencia a estos procesos de prohibición y oralización. Estos sí incurren actos violentos, pero repito, preferimos darle a este mejor un enfoque de violación de derechos.
Efectivamente, resaltar este como una vulneración y violación de derechos, pues ante este tema de gran algidez toma vital importancia que desde la autoridad y la academia se produzca un llamado sistemático que ponga los ojos sobre las diferentes convenciones en el mundo que abogan por el derecho de los niños, la primera infancia, a fin de proteger y dar valor a las manifestaciones, pensamientos y opiniones, contrarrestando el control ejercido sobre sí, un tema de alta premura en cuestión de autoridad. Se invita a conceder la siguiente entrevista a Miladis Congote, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y directora del Movimiento de Ciudadanos Sordos Colombianos, quien confirma esta definición como proceso violento. Obvio, es un tema muy complicado. Se puede decir que obedece a causas de violencia médica, por así decir. ¿Qué pasa actualmente con los sordos a nivel social? Se encuentran con barreras de accesibilidad, confinados en sus viviendas, con alteraciones neurológicas que desencadenan en meningitis, parálisis, derrames, continuando estas causas de manera innumerable. Es como si para los médicos fuéramos una especie de robot que no funciona a partir de sus circuitos, siendo así desechados y acumulados, así como se acumula cualquier montón de desechos de chatarra tecnológica, relegados y dispersos como comunidad. Caso contrario, si este tipo de modificaciones trajera el progreso en su mayoría, con resultados pertinentes, pero las estadísticas reflejan el declive en la accesibilidad, entre estos a la educación y demás. En este sentido, este enfoque médico-clínico denota una violencia ejercida ante la falta de la toma de una decisión que no es decisión de los padres, sino una decisión que va de la mano con un desarrollo cognitivo, sentido común, análisis de las situaciones que permitan llegar a esta, análisis y decisión que los niños sordos con toda su capacidad de inteligencia pueden realizar. Así, la toma consciente de esta conlleva un mejor desarrollo en la adquisición y terapia de otras formas de comunicación, de las cuales muy seguramente podrán evidenciarse resultados, contemplando esta opción, dando una instrucción clara del proceso, orientando a la protección de la lengua, la cual en este caso es hecha a un lado totalmente, resaltando así la decisión primordial y autónoma de cada niño sordo basado en la fundamentación de un conocimiento libre, donde una vez pasados los 5 años, éste pueda decidir con autonomía, dejando de ser una decisión de intervención tomada por los padres, incurriendo en una violencia epistemológica, aislado de una comunidad por la que pueda ser guiado y formado. Allí la responsabilidad de las instituciones que como parte estructural de un Estado se acople efectivamente a estas. Objetivo específico número 1. Conocer la perspectiva frente a la oportunidad de acceso a la salud, educación y el empleo. Esta muestra cómo se tiene mayor fuerza dentro de su indicador azul, evidenciando claras dificultades. Es trascendental plantear estrategias que acaten de manera consciente las recomendaciones desde los diferentes puntos de vista, consolidando un sistema que proporcione tal serenidad, más aún rescatando la dignidad como pilar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece de manera relevante la accesibilidad como condición para vivir plenamente y en igualdad de oportunidades. Así, la formulación de propuestas que a través de esta introspección se conforte y adapte a un sistema que contemple la lengua de señas. Objetivo número 2. Describir la percepción con respecto a las garantías para la participación democrática. En este se da cuenta de la vulneración extrema de este derecho. El Estado, como garante del cumplimiento de lo establecido dentro de la Constitución de un Estado social de derecho, debe ser quien proporcione estas garantías de calidad. No obstante, se observa una marcada brecha frente a la ausencia de información accesible por medio de la lengua de señas, que viven las aspiraciones, la identidad y el ideal de seguridad que cada ciudadano sordo quiere, contempla para sí. Es fundamental que se trabaje en la creación de políticas públicas que pongan su atención allí de manera expresa, haciendo preciso la instauración ya sea de una consejería o secretaría de gerencia en la cabeza de la comunidad sorda, a nivel nacional o regional, que asuma el control y monitoreo en el acceso y garantías, promoviendo creación de estrategias y pedagogía que articule de manera efectiva entre los procesos democráticos a la comunidad sorda. Conclusiones. La formulación de tan relevante apuesta denominada el sordismo es una mirada al pasado, a los resultados que como consecuencia de diversas problemáticas han seguido un ritmo cíclico, un interrogante a la posible continuación futura de estos.
El sordismo es un importante insumo que desde la academia lleva al análisis e interpretación del discurso institucional, reflejando el sentir de las diferentes manifestaciones que surgen al interior de los múltiples grupos sociales, fomentando la identidad de sentimiento desde la nación y el patriotismo que pueda unir y formar desde la movilización de estos grupos la alianza y unión que desde su fuerza pueda robustecer un discurso objetivo, desde un construccionismo social institucional de una sociedad que se une y se consolida en pro del cambio estructural de un sistema. Poema a la lengua de señas. Viva en la comunidad sorda. Un sentimiento emanado desde lo más alto y ondeante de una bandera que tras derramar su sangre azul mira con ojos de padecimiento al pasado. Las voces acalladas, atadas, amordazadas de una comunidad sorda, silenciada, amarrada, oprimida y suprimida en un mundo que subyuga, que encadena, que prohíbe, que aprisiona y que domina. Contenidos en esa hegemonía el surgir de un encuentro. Allí sus manos, como parte de la bandera que estaban gestando, se reunieron con señas y miradas, convocados, llamados, movilizados y forjados en torno y gracias a estas, se preparan para batallar con tenacidad. Manos que heridas, laceradas, ultrajadas y agraviadas, sangran junto con su bandera. Una sangre azul, símbolo de las luchas libradas una a una, barrera tras barrera, que germinan como fruto de esta unión y se expanden al interior de las aristas que dan firmeza y enaltecen su estandarte. Luchas que marcan la ilusión, un camino que vislumbra la esperanza de un mundo señante. Conglomerados así, como sus manos, en un mismo clamor, en un solo movimiento que se acrecienta y trasciende cada nación, cada pendón, enalteciendo su bandera, dando un vuelco junto con todo este conglomerado a una revolución señante que ponga en ellas las miradas del mundo, reconociendo todas sus luchas por la libertad y la paz de éste. El sordismo, su luz. Referencias, referencias, referencias.